Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de marzo del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cuánta cosa hay acá, ¿eh? Bueno, el último episodio que se nos narra, antes de este que vamos a considerar ahora, es la resurrección de Lázaro por parte de nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, hermano de Marta y María de Betania. Retornaba entonces Jesús de la casa de María y claro, ahí se comentaba los signos, los milagros que hacía Jesús. Y lo que más preocupaba esto a los sumos sacerdotes, fariseos, escribas y gente de consejo es que la figura de Jesús congregaba a mucha gente, eran muchos los seguidores. ¿Y finalmente qué conclusión sacaron? Sí, finalmente todo el mundo iba a creer en Jesús. Y Jesús proponía un reino no a la medida en que querían o esperaban los judíos. Un reino poderoso militarmente hablando que dominase a Roma, etc. No, Jesús proponía el reino del amor, el reino del servicio, otra cosa. Y entonces, ¿cuál fue la conclusión a la cual arribaron después de reunirse? Y que no era conveniente la figura de Jesús. No, porque claro, la gente lo iba a seguir, iban a venir los romanos, iban a destruir la nación, el santuario, los lugares santos. Entonces había que tratar de desprenderse de Jesús. Y aparece la figura de ahí de Caifás, sumo sacerdote, que, fíjense qué curioso, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo trabaja de una manera a veces muy curiosa. Profetizó Caifás, pero sin saberlo, claro está. No tenía la menor idea de lo que estaba anunciando, porque él lo decía desde un punto de vista histórico y una historia limitada al pueblo mismo de Israel. ¿No les parece, dice, ustedes están equivocados, ¿no les parece que es mejor que muera un hombre y no que muera toda la nación por causa de ese hombre? Claro, si uno dice, esto es una profecía porque Cristo murió, pero no solamente por la nación de Israel, para que todos tuviesen vida, sino por toda la humanidad.
Y efectivamente esto iba a acontecer. Ahora lo vamos a celebrar y lo vamos a recordar y celebrar en esta Semana Santa que comienza. Sí, la idea fue entonces, después de esta reunión de los jerarcas de ahí en Israel, que había que matar a Jesús. Jesús sabía de esto, por lo tanto, se alejó de Jerusalén y se fue al desierto, a una ciudad llamada de Efraín. Recordemos, Efraín era uno de los hijos de José en Egipto. Bueno, ahí permaneció hasta el tiempo oportuno, hasta que Jesús entrase en Jerusalén otra vez. Estábamos ya en tiempo de Pascua, por lo tanto, mucha gente se acercaba a Jerusalén, muchos judíos inclusive de la diáspora, y además gente de otras naciones que también, bueno, entrando el tiempo de Pascua, iban al templo, a Jerusalén, a purificarse. Sí, Jerusalén era entonces el centro fundamental en materia de fe, de religión, de todo Israel y también de pueblos vecinos, anexos. Y la idea era esa entonces, matar a Jesús. Usted me dice, bueno, ¿esto va a acontecer? Sí, va a acontecer, claro. Se va a producir una injusticia por parte de los amos en materia del conocimiento, mal conocimiento por otra parte, fruto de la ignorancia y no de la sabiduría, se va a producir la muerte de Jesús, que contra lo que ellos quieren y piensan, alejados por supuesto de la sabiduría de Dios, bueno, no era que moría Jesús para que se salvase un pueblo de una invasión temporal y literal, no. Jesús iba a poner su vida para la salvación de todo el género humano. Bueno, lo vamos a celebrar ahora naturalmente, y es la mayor festividad de la comunidad cristiana, la fiesta de Pascua, el Pesaj, ¿no? El paso de la muerte a la vida. Lo va a experimentar nuestro Señor y lo va a experimentar en todos nosotros, en todos aquellos que han de creer en nuestro Señor. La profecía que formuló Caifás la hizo sin darse cuenta él, ¿eh? Fíjese como tantos personajes, ¿no?, que vemos en el Evangelio e inclusive en el Antiguo Testamento, sin saberlo, fueron instrumentos de Dios para pronunciar frases que, a la luz de la revelación, tienen un significado, un contenido profético y muy sabio por otra parte. Aquí lo que dijo Caifás, pero no por mérito de Caifás, sino porque Dios puso palabras en su boca seguramente. Y claro, nos hace recordar a las palabras, por ejemplo, de Poncio Pilato. Usted recuerda que cuando nuestro Señor es crucificado, lo vamos a ver ahora en esta próxima semana, hizo poner una inscripción sobre la cruz, ¿no es cierto?, que decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Lo cual le cuestionaron los judíos porque le dijeron, no, no pongas eso. No que es el rey de los judíos, que él dice que es el rey de los judíos. ¿Y qué dijo Pilato? Lo que he escrito, escrito está. Y estaba escrito, sí, Jesús era el rey. Fíjese, también sin saberlo Pilato lo que estaba diciendo. Bueno, la mano del Señor es todopoderosa, la mano que va a levantar de entre los muertos a su Hijo, y en el Hijo a todos nosotros. Vamos a ver entonces este Evangelio. Hermanos, Patricia, ¿qué te parece? Pues mira, me quedé pensando en lo que decía Caifás, que es necesario que solo un hombre muera para mantener la nación. Y un poco parafraseando a Caifás, y con los hechos actuales, el ver el gran número de cristianos católicos reunidos, por ejemplo, en el Vaticano, uno se da cuenta cómo la muerte de un solo hombre atrae al resto de la humanidad. El amor atrae, el amor que tuvo Jesús hacia los hombres, que tiene Dios hacia los hombres en Jesús,
Es como un imán que te hace reflexionar en lo que realmente vale la pena. Y lo único que vale la pena es el amor. Ese amor que en Cristo Jesús se hizo carne, se hizo vida y nos da vida. Así es, Patricia. Sí, y fíjate en esto, ¿no? La figura de Jesús, el nombre de Jesús, después de 2000 años, sigue atrayendo multitudes, pero ahora ya no solamente en Israel, en todo el mundo. ¿Alguien se acuerda de Caifás? Y solamente algún lector asiduo de los evangelios. Y no se acuerda bien, tampoco se acuerda de ese nombre de Caifás. El nombre de Jesús está por sobre todo nombre. La figura de Jesús, lo que hizo y dijo Jesús, convoca, congrega cada vez a más gente. Claro, si todos fuimos salvados por su muerte, redentora y finalmente salvadora. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de fe, Señor. Tu espíritu que nos levanta a todos de nuestra inercia, de nuestra muerte, que nos traslada al reino maravilloso de la vida que inauguró tu Hijo Jesucristo con su muerte y resurrección. En su nombre siempre pedimos, en el nombre que está por sobre todo nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.